La mayoría de los cristianos creemos que Jesús es Dios, pero muchas veces olvidamos que también fue humano. Mi nombre es Luis Medina y te doy la bienvenida a este podcast que se llama Leer y Practicar. Recuerda que estamos hablando sobre el libro Cuando el cielo invade la tierra y el día de hoy toca al capítulo 2, que se llama Comisión Restaurada. Así que comencemos. Con lo primero que este libro comienza es con una frase que dice: Jesús no podía sanar a los enfermos, tampoco podía librar a los atormentados por demonios, ni levantar a los muertos. Y esta frase tiene mucho que ver con la frase que te comentaba al principio. La mayoría de los cristianos creemos que Jesús es Dios, pero muchas veces olvidamos que también fue humano. Y esto se debe a que, como consideramos que Jesús es Dios, vemos los milagros que Jesús hizo como algo inalcanzable. Y eso se debe precisamente a esto, a perder de vista que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra fue 100% humano, fue 100% hombre. Tenía las mismas debilidades que todos, tenía las mismas carencias, las mismas necesidades, las mismas dificultades físicas. Y obviamente esto lo llevaba pues a tener la necesidad de Dios, igual que nosotros en este momento. El pastor Bill Johnson nos lleva precisamente a entender esto, que Jesús no podía sanar a los enfermos. ¿Sí? No es que él no lo hiciera, él sí sanaba a los enfermos. Tenemos en la Biblia muchos escritos donde Jesús sanó a enfermos, sanó ciegos, sanó paralíticos, resucitó, revivió muertos. Todas estas cosas, todos estos milagros, Jesús no los hizo porque era Dios. Jesús hizo estos milagros porque dependía de Dios, dependía del Espíritu Santo. Y el pastor nos muestra esto en las mismas palabras de Jesús, en Juan capítulo 5, versículo 19, donde dice: Entonces Jesús explicó: Les digo la verdad, el Hijo del Hombre no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve al Padre, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo. Esto para demostrar que Él es un ser humano, que Él es una persona. Y entonces dice, Jesús explicó: el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Así como si tú eres papá, puedes ver que tu hijo, siendo pequeño, no sabe o no hace nada por su propia cuenta. No puede comer por sí solo, no puede caminar por sí solo, no puede vestirse por sí solo. Lo mismo Jesús dice aquí, que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Y luego añade, solo ve lo que hace el Padre. Entonces, Jesús hacía solo lo que Dios hacía. Y entonces, de esta manera, Jesús podía llevar a cabo todos los milagros de los que ahora nosotros tenemos el conocimiento de que Él realizó. A pesar de que Jesús era como nosotros, Él tenía aspectos distintivos que lo hacían diferente a todos los demás. El primero era que no tenía pecado que lo separara del Padre. Si tú ya tienes un poco de conocimiento bíblico, sabrás que en el libro de Génesis nosotros tenemos la historia de cómo el ser humano perdió su contacto con el Padre, cómo fuimos separados del Padre a causa del pecado. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Luego, dice aquí también que Jesús dependía por completo del Espíritu Santo. ¿Qué es esto de depender por completo del Espíritu Santo? Como ya lo dijo Jesús mismo en el versículo que acabamos de leer, que Él no podía hacer nada si no lo hacía el Padre, el Espíritu Santo, Dios. Ahora, no solo Jesús es una persona distintiva. Si tú ya has tenido la oportunidad de aceptar a Jesús como tu Salvador, de aprender acerca de Él y de intentar vivir una vida conforme a su voluntad, entonces tú también estás incluido y también tienes aspectos distintivos. Uno de ellos es que fuimos limpiados por la sangre de Jesús por medio de su sacrificio. Y ahora nada nos separa del Padre. Esto es impresionante porque al nosotros darnos cuenta que ya no hay nada que nos separa del Padre, significa que podemos estar tan cerca de Dios
como lo estuvo Jesús. Podemos estar tan cerca de Dios como Jesús estuvo tan cerca de Él. Ahora, aquí viene la parte importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué tan dispuestos estamos a depender del Espíritu Santo? Muchas veces creemos que la salvación termina en el momento en que decimos amén a aquella famosa oración del pecador. Creemos que ahí termina y ya somos salvos y ya no necesitamos hacer nada. Pero no, la Biblia nos enseña que Jesús, aún siendo un hombre sin pecado, tuvo que depender por completo del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a depender del Espíritu Santo? Porque podemos tener la tendencia a volver a la vida que teníamos antes de Jesús. Podemos tener la tendencia a creer que ya no necesitamos hacer nada, que ya no hay una tarea, ya no hay nada que aprender, ya no hay nada que hacer. Y al contrario, tenemos una comisión que nosotros debemos llevar a cabo, pero antes de poder llevar a cabo esta comisión tenemos que entender cuál es esta comisión. Y de eso vamos a ir desenrollando este segundo capítulo que se llama Comisión Restaurada. En este capítulo vamos a encontrar varios subtítulos y uno de ellos es este que dice la comisión original. Y luego una de las principales frases que nosotros nos encontramos es la columna vertebral de la autoridad y el poder del reino es la comisión. Acabamos de leer que Jesús no hacía nada que no viera a su Padre hacer. Y entonces nosotros debemos saber que nosotros no podemos hacer nada sin saber qué es lo que debemos hacer, cuál es la comisión, a qué fuimos llamados, por qué fuimos salvados, por qué fuimos creados, por qué fuimos hechos. Todo se basa en el por qué. Esa es la comisión. ¿Por qué y para qué fuimos creados? Esta parte de la comisión la podemos ver en el libro de Génesis, donde Jesús dijo a Adán y Eva: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios bendijo a Adán y a Eva y les dio una comisión: llenen la tierra y gobiernen sobre ella. El propósito de Dios para Adán y Eva era que se reprodujeran y al reproducirse extendieran el reino de Dios, el gobierno de Dios, el estilo de vida que Dios deseaba para el mundo, que Dios, la cultura que Dios había deseado para la humanidad. Ese era el propósito, ese era el deseo de Dios al crear al ser humano, que gobernaran la tierra y que la llenaran. Pero nosotros conocemos la historia de Adán y Eva, y si no la conoces seguramente la has escuchado. Adán y Eva comieron de un fruto y este fruto los apartó de Dios. Al comer de este fruto, ellos fueron apartados, fueron separados por causa de haber desobedecido. No por comer el fruto como tal, sino por haber desobedecido la palabra de Dios. ¿Y por qué desobedecieron? Por una sugerencia. Una sugerencia de el diablo. Nosotros normalmente conocemos al diablo como un personaje antagónico de Dios y tenemos muchos conceptos preconcebidos acerca del diablo, y aunque muchos de ellos sí tienen que ver o sí son importantes de recalcar, podemos saber que el diablo, antes de que Adán y Eva comieran el fruto, no tenía ninguna autoridad y ningún poder sobre Adán y Eva. No fue hasta después que comieron de este fruto que le entregaron ellos mismos ese poder y esa autoridad al diablo. Y aquí muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿acaso Dios no pudo haber destruido al diablo y a todos sus demonios? ¿Acaso Dios no sabía lo que iba a pasar? Y sí, Dios sabía. Dios podría haber destruido al diablo.
y a sus fuerzas con una palabra, pero decidió vencer a las tinieblas por medio de su autoridad delegada, aquellos que había hecho a su imagen y que amaban a Dios por decisión propia. Esta frase la encontramos en el libro y nos da mucha luz acerca de esto. Dios decidió no destruir a las tinieblas él mismo, sino darnos a nosotros la autoridad de destruir a las tinieblas, la capacidad de destruir a las tinieblas. Y esto lo hizo a través de una historia de amor, que es otro de los subtítulos que aparecen en el libro. Que nosotros podemos ver que Dios nos dio el gobierno de la tierra. No era necesario, no necesitaba Él darnos nada. Pero Dios decidió esto por amor a nosotros. Dice el Salmo 115, 16, los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. Luego una frase que encontramos en el libro es: Él eligió para nosotros el honor más elevado, porque el amor siempre elige lo mejor. Fuimos creados a su imagen para tener intimidad con Él. Fuimos creados a la imagen de Dios para tener intimidad con Dios. Porque por su amor, Él decidió darnos esta autoridad. Él decidió conectarnos con Él, con su creación, con su voz, con su amor, con su presencia, con su conocimiento, con su sabiduría. Pero a través de Adán, la humanidad abandonó su autoridad para gobernar. La humanidad dijo: no, mejor dásela a Satanás. No lo hizo intencionalmente, pero al comer del fruto prohibido le entregaron esa autoridad a Satanás, esa autoridad que no les pertenecía. Romanos 6:16 nos dice: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado o puede decidir obedecer a Dios. Este es el punto. Eres esclavo de aquello que obedeces. No hay más. No, pero es que si Él no me hubiera dicho. No, pero es que si no hubiera... Eres esclavo de aquello que obedeces. Así de fácil. La decisión está en nosotros, porque incluso dice, uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. No es impulsivo. Todo lo que hacemos son decisiones. Todas las cosas que tomamos son decisiones. Si son racionales o irracionales, ya no depende de Dios, ya no depende del diablo, depende totalmente de nosotros. Por eso debemos aprender a pensar y a razonar para que las decisiones que tomemos sean completamente razonadas. Y a través de estas decisiones, a través de decisiones correctas, Jesús nos enseña cómo alcanzar la victoria. Otro de los subtítulos que tiene este libro es que Jesús no tomó atajos para alcanzar la victoria. Así es, Jesús no tomó atajos para alcanzar la victoria. Y luego comienza con unas frases. El plan de Dios para que el hombre gobernara nunca se canceló. Jesús vino a llevar el castigo del pecado del hombre y recuperar lo que se había perdido. Y eso seguramente te suena muy bien, y es porque está en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Normalmente lo utilizamos para evangelizar a otras personas y decirles que Dios vino a salvarlos, pero no es que solamente se había perdido la humanidad, no solamente nos habíamos perdido nosotros en pecado. El pastor Bill Johnson dice: no solo la humanidad se había perdido, sino que también había perdido su dominio sobre el planeta. Y Jesús vino a recuperar ambas cosas. Jesús no vino solo a salvar a la humanidad, vino a recuperar el dominio sobre el planeta. Porque esa fue la comisión principal y eso es lo que Jesús iba a hacer. Jesús planeó recuperar estas dos cosas. Y Jesús tuvo la oportunidad de saltarse la muerte y saltarse la tumba y saltarse la resurrección e ir directo al gobierno.
Si recordamos un poco, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas nos cuentan la historia de las tentaciones de Jesús cuando fue a ayunar 40 días y 40 noches. Cuando Jesús estuvo en cuarentena, el diablo le trajo una tentación y le dijo: todos estos reinos te daré si te postras y me adoras. Jesús pudo haber dicho: este es el camino fácil, ¿no? Que a veces muchos de nosotros escogemos. Jesús pudo haber dicho: este es mi momento, voy a recuperar lo que se había perdido y lo único que tengo que hacer es arrodillarme. Arrodillarse. Si Jesús intentara poner en una balanza el arrodillarse contra el sufrimiento que iba a pasar en la crucifixión, pudo haber sido más tentador el arrodillarse, porque es muchísimo más fácil y por eso muchas veces nosotros caemos. Pero Jesús no tomó atajos, dijo no. Y esto lo hizo porque Jesús se despojó de sus derechos como Dios y aceptó las limitaciones de un hombre. Jesús dijo: si voy a salvar a la humanidad, tengo que ser humano. Como Dios, Él podría tronar los dedos y destruir a toda la humanidad y hacer una creación nueva que fuera como robot y no pasaba nada. Nadie le iba a decir a Dios: oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Que no ves? No. Dios tenía toda la autoridad y todo el poder. Pero al venir como Jesús, rechazó, se despojó de todos sus derechos como Dios y asumió las limitaciones de un hombre para enseñarnos que se puede vivir totalmente dependiente de Dios y libre del pecado. Para eso se despojó Dios, para eso se despojó Jesús de sus derechos como hombre. Luego entonces nos dio un nuevo nacimiento, restauró su propósito en nosotros y ahora nosotros nacimos para gobernar. Y este es otro subtítulo dentro de este libro: nacimos para gobernar. En Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, nuestra comisión es la misma, de gobernar y llenar la tierra con la cultura del reino, con el poder de Dios, con las manifestaciones divinas, pero ahora el propósito es revelar y deshacer las obras del diablo, como lo dice el pastor Bill Johnson. Seguimos gobernando la creación, pero ahora concentrándonos en revelar y deshacer las obras del diablo. Al principio era solamente multiplicarnos con una cultura, un reino, un dominio, y ahora nosotros tenemos que revelar y destruir, deshacernos de las obras del diablo. No pensando en cómo actúa el diablo, sino qué es lo que está haciendo Dios para hacerlo yo. ¿Cómo está Dios actuando en esta circunstancia? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este momento, en esta circunstancia? Hablando, por ejemplo, de la situación actual, de la contingencia, la cuarentena que la mayoría del mundo está sufriendo, ¿qué es lo que está haciendo Dios? ¿Cómo Dios está actuando? Porque sabemos que Dios sana, pero también sabemos, o deberíamos de saber, que Dios no sana porque es Dios. Aunque Dios es dueño de todo, Él decide que todo lo que se haga en la tierra sea a través de sus hijos. Así que, de una u otra manera, Dios no tiene autoridad para hacer nada hasta que nosotros le damos la autoridad de hacer eso. Dios nos dio una llave, como dice otro subtítulo, la llave de David. Y esta llave de David se nos fue dada para destruir el mal. Y aquí hay algo interesante.
acerca de la llave de David, que nos habla de una palabra griega que se traduce como mal. Esta palabra es poneros, que significa, o que viene de otras dos raíces también griegas, que se traducen como dolor, enfermedad y pobreza. Así que, como dice una de las frases de este libro, Jesús destruyó el poder del pecado, la enfermedad y la pobreza por medio de su obra redentora en la cruz. Jesús ya hizo la parte difícil. Sí, nosotros no nos complicamos la vida intentando salvar a la humanidad. Eso ya lo hizo Jesús. Y luego nos dio la llave de ese trabajo difícil que Él ya hizo. ¿Y cuál es esta importancia? Las llaves se utilizaban para darle acceso al rey o a cualquier persona que acompañara al rey a todos los salones de un palacio. Y esto nos lo comenta más a detalle en el libro. Entonces, esto significa que todo lo que el Padre tiene es nuestro en Jesucristo. No es nuestro porque somos hijos de Dios, no es nuestro porque somos buenos, no es nuestro porque somos salvos, no, es nuestro en Cristo Jesús. Si nosotros no tenemos una comunión con el Padre a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, nosotros no tenemos acceso a todo lo que tiene el Padre. Si mi relación con Dios está basada únicamente en lo que me predica mi pastor desde la plataforma, entonces yo no tengo acceso a todo lo que tiene el Padre. Si mi relación con Dios está basada únicamente en los memes cristianos, en los videos cristianos, incluso en este podcast, entonces mi relación con Dios no está completa. Toda mi relación con Dios tiene que ir a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, para que yo pueda tener acceso a todo lo que el Padre tiene para darnos. Ahora, todo esto comienza con dos cosas. Como lo dice el pastor Bill Johnson, la visión comienza con identidad y propósito. Yo no puedo hacer aquello para lo que fui llamado si no tengo una identidad y si no tengo un propósito. ¿Sí? Hablando de identidad, podemos hablar de la forma en que nosotros nos identificamos, la forma en que las demás personas nos identifican, quiénes somos, cuáles son nuestros talentos, nuestros dones, cuál es nuestro carácter, cuál es nuestro temperamento. Todo eso debemos entenderlo, pero desde una perspectiva de Dios, desde una perspectiva en la que Dios nos ve. Yo no puedo decir, pues esta es mi identidad, que Dios me use así como soy, ¿no? Enojón, deprimido, ansioso, estresado. No, hay una identidad con la que Dios nos quiere conectar, y esa es la identidad que se tiene que revolucionar en nosotros. Hay un propósito con el que Dios nos quiere conectar. Entonces, revolucionando nuestro pensamiento, podemos pensar con propósito divino. Cuando yo entiendo mi identidad en Dios, cuando yo entiendo quién soy, mi temperamento, mis talentos, mi carácter, mi emocionalidad, cuando yo entiendo eso y lo pongo delante de la luz divina, entonces yo comprendo mejor mi identidad y por lo tanto comprendo mejor el propósito que Dios trajo para mi vida. Entonces, esto no es lo único, sino que también este cambio comienza con una revelación de Él. Este cambio comienza con una revelación de Él, o sea, de Dios. Hay gente que piensa que todo lo bueno que tiene Dios, donde ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber pobreza, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber preocupaciones, a todo eso le atribuyen algo que se llama el milenio. Ahora, el pastor no se extiende mucho en este tema y yo tampoco lo voy a hacer porque no es el propósito de este podcast. No es un podcast de teología, solamente estamos
analizando a detalle cada capítulo de este libro. Nos habla de esta parte, el milenio, gente que cree que solamente habrán cosas buenas después de que Jesús venga, después de que la muerte y el pecado sean destruidos, después de que Satanás sea echado al lago de fuego y azufre, y ya entonces vamos a dejar de sufrir. Y no es así. Eso no es así, no tiene para nada que ser de esta manera. Porque cuando nosotros nos dejamos llevar por esta situación, creemos que entre más mal están las cosas, mejor, más cerca estamos de los días finales. Y no necesariamente es así. Recordemos que la Biblia dice que en donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Pero la iglesia debe ser un reflejo de la gracia, no un reflejo del pecado. La iglesia debe ser un reflejo de la gracia, no un reflejo del pecado. ¿Esto qué significa? Que mientras para algunos el empeoramiento del mundo y de la iglesia se convierte en una señal de que todo está bien, en realidad estamos devaluando el sacrificio de Jesús. Porque ¿de qué me sirve o cuál sería el propósito? Es irracional creer que Jesús vino, sufrió como hombre y luego sufrió más allá como siervo para que las cosas empeoren para los cristianos o para los que creen en Él. No tiene sentido. Es un Dios en el que yo no quisiera creer. Entonces este pastor nos dice, con frecuencia estamos convencidos de lo indignos que somos, más de lo que estamos convencidos de lo digno, más de lo que estamos convencidos de lo digno que es Él. Mi identidad, mi propósito, mis dones, mis talentos, todo tiene sentido solo a través de Jesús y a través del Espíritu Santo. Si yo no estoy viéndome a través de este lente del Espíritu Santo y de Jesús, mi identidad, mi propósito, mis sueños, mis objetivos, mis metas, no tienen ningún sentido. Y esto es lo que el pastor nos quiere hacer ver. O esto es lo que yo veo que podemos aprender. Esto es lo que yo veo que podemos aprender de este capítulo. Nuestra comisión permanece. Fuimos llamados para gobernar. Pero este gobierno no es un gobierno meramente político. Es un gobierno que se muestra como la solución para los problemas. No como arte de magia, no me malentiendan. El cristianismo no es arte de magia. El cristianismo es poder. Pero yo como hijo de Dios tengo que ir tras ese poder para llevarlo a la multitud, para que la multitud conozca de Dios y de ahí surjan discípulos que se comprometan con la comisión que Dios nos ha encargado, que es gobernar el mundo, revelando y deshaciendo las obras del diablo. Bueno, pues hasta aquí llegó este capítulo, estuvo un poquito largo, espero no haberte aburrido. Recuerda que mi nombre es Luis Medina y este podcast se llama Leer y Practicar. Si quieres leer mi reseña de este libro, Cuando el cielo invade la tierra, recuerda que puedes visitar mi página web proyectoalfablog.com y ahí vas a encontrar mi reseña sobre el libro Cuando el cielo invade la tierra, sobre algunos otros libros de los que también estaremos hablando en otros capítulos, y también vas a poder encontrar mi reseña sobre el pastor Bill Johnson, algunas cosas que encontré de él y que yo quiero compartir contigo para que te animes a seguir leyendo sus libros, te animes a seguir buscando más acerca de su iglesia si no la has conocido, y que podamos leer y practicar Cuando el cielo invade la tierra. También te dejo los links
para que compres este libro aquí abajo. Y sabes que puedes comentar, puedes hacer todo lo que puedes dejar tus comentarios en Facebook, en Instagram, que nos encontramos como Proyecto Alfa Blog. También nos puedes seguir en TikTok y bueno, en todas las redes sociales. Búscame a mí como Luis Medina S311 y nos escuchamos en el próximo episodio.